Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a este nuestro octavo espacio abierto del aprendizaje, el último de este módulo 18. Pues ha sido para mí un gusto, todo un placer haber compartido con ustedes estas 4 semanas. Y bueno, pues como todo en la vida, así como tiene un inicio, también tiene un final. Y el día de hoy es este nuestro último espacio abierto del aprendizaje, en el cual pues vamos a hacer conclusiones acerca de de los conocimientos más importantes, de las prácticas de aplicación del cálculo más, ¿cómo se podría? Es que más importante, todo es importante, definitivo, pero lo que logramos aplicar en nuestra vida diaria, lo que aplicamos en nuestro día a día, pues es sin duda aún más importante, porque como me llegaron a decir a mí alguna vez mis estudiantes, bueno, profe, ¿y eso cómo me lo pongo? ¿Y eso cómo me lo como? Decían ellos. Y pues tienen razón, ¿no? Si tú no le encuentras una aplicación práctica a la teoría que vemos en la escuela, pues entonces es un sin razón. Y yo me preocupo por esa parte. Es por eso que el conocimiento tiene que ser práctico, tiene que ser aplicado a un contexto inmediato. Y bueno, vamos a hacerlo. El día de hoy está dedicado a terminar la presentación que dejamos pendiente en el séptimo espacio abierto del aprendizaje. Número 2, vamos a recalcar este libro que recomendé en la primera clase, que es el solucionario de Baldor, en la parte de álgebra. Después vamos a ver un video del profe Julio de cómo resolver las integrales, una integral eh, que se resuelve por el principio fundamental del cálculo, pero en su segunda propiedad, que es la de suma y resta. Ya la vimos también, pero bueno, para que quede claro cómo se va a resolver paso a paso. Y a veces la confundimos con la integral por partes, que ya lo explicaba yo, que es diferente. Después vamos a ver, vamos a entrar al laboratorio virtual de PET, Colorado, con un simulador. Y posteriormente les voy a mostrar unas calculadoras de derivadas e integrales. Finalizaríamos con la explicación del proyecto integrador. Y bien, pues eso es lo que vamos a trabajar en este espacio abierto del aprendizaje. Bueno, pues voy a comenzar. Este es el solucionario de álgebra, solucionario de Baldor. Ya lo había yo presentado desde la primera clase, pero perdón por ser reiterativo, pero considero que es importante porque es lo necesario, lo básico para poder comprender el cálculo. Si se te dificulta o se te facilita el cálculo, pues lo único que tú estás demostrando es tu competencia, el dominio del álgebra, álgebra lineal y álgebra exponencial. Obviamente, aplicado a operaciones de monomios, polinomios y sus diferentes aplicaciones en las propiedades que te pudieras encontrar. Una de las que más se ocupan son las propiedades exponenciales. Es por eso que insisto en este libro, tú lo descargas de una manera gratuita en tu navegador. Te dejaré de nuevo otra vez la liga para que lo tengas a la mano. Y aquí viene la solución precisamente de cada uno de los ejercicios que tú te pudieras encontrar, los va desarrollando paso a paso, aritméticamente y ya después algebraicamente. Los va combinando en sus diferentes tipos de formas posibles que se te pudieran presentar, inclusive hasta por propiedades, propiedades del producto, distributiva, conmutativa, asociativa, etcétera, expresada en racionales, ejercicios donde vienen con combinaciones de variables, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive también vienen algunos que te pudieras encontrar del tipo
del tipo racional, con operaciones combinadas con radicales, que también son muy comunes. O sea, es una maravilla, la verdad. Lo que tú te puedas encontrar, te vas aquí, te buscas el ejemplo que más se parece y te vas guiando, que te sirva como esa guía que te puede ayudar en un momento. Así que bueno, pues dejo de compartir y bueno, pues ahora nos vamos a la presentación. Estoy en espera todavía de que alguien se sume a este espacio abierto del aprendizaje y bueno, normalmente he tenido muy pocos estudiantes en este módulo para esta generación 49 y bueno, pues hoy me tocó estar solito. Espero que alguien se vaya a conectar más adelante y si no, bueno, de todas maneras, yo cumplo con mi deber y yo espero que revisen esta grabación y que les pueda ser de ayuda. Así que bueno, ahora vámonos a la presentación. Esta es la que quedó pendiente de la vez pasada. Voy a hacer un breve repaso, muy rápido porque esto ya lo vimos. Su amigo y servidor, Manuel Antonio Chaulet Pesina, y veíamos lo que era la primitiva de una función, la forma en que se escribe con la letra mayúscula versus la letra minúscula para la función. Explicábamos lo que era el intervalo, que hacía referencia precisamente a la teoría de conjuntos, con lo que es el dominio, contradominio, también llamado imagen, que es la letra I a la que se refiere. También se expresa con la letra prima. Veíamos la primer propiedad de una antiderivada, que consiste precisamente en sumarle uno al exponente y ese mismo valor colocarlo como denominador en una expresión racional. Y se le llamaba primitiva porque justamente su primera derivada es lo contrario, es quitarle un valor al exponente y se convierte en x cúbica. Y de esta manera es el ir y venir entre la derivada y la antiderivada para encontrar la primitiva de la función. Pero veíamos que en ocasiones estas primitivas pueden tener diferentes constantes, diferentes números que acompañan a la expresión algebraica. Es por eso que veíamos la necesidad de siempre poner atención en la constante de integración. Toda integral deberá de ir acompañada de una constante de integración. ¿Sale? Eso es lo que veíamos la vez pasada. Y a esto se le llama la integral indefinida. Se le llama indefinida porque precisamente necesita denotar el valor antes de la derivada llamada primitiva o función primitiva. ¿Sale? Pero no debemos de olvidar esa constante de integración más c. Bien, y aquí en estas oraciones es donde se nos reitera esta parte, ¿no? Que esta C puede ser cualquier número real, que es un número real todo aquel con el que tú puedes contar. Bien, este ejemplo yo les decía que el día de hoy precisamente lo vamos a ver con el simulador virtual. Cómo es precisamente ese paso adelante que tanto he mencionado en la derivación y ese paso atrás con la antiderivación o con la integración. ¿Sale? Y aquí se ve como la trascendencia de una función recta, llamada función lineal por no tener exponentes, se convierte en una función cuadrática, precisamente al derivar. Y si yo tengo una función cuadrática y me regreso con un paso de integración, entonces regreso a una función lineal. Es este ir y venir en los valores exponenciales en cuanto a la expresión de las funciones. Veíamos las propiedades para poder comprender una integral definida. Partimos de las propiedades de la derivación. La número uno, que nos dice que todo elemento derivable primero tiene que partir de un coeficiente que le pertenece a los números reales. De lo contrario, veíamos las propiedades de la derivación, que hay derivaciones incompletas cuando el coeficiente, por ejemplo, no se encuentra, o cuando la variable no se encuentra, o cuando no tiene exponente.
¿Sale? Es a lo que se refiere. Posteriormente tenemos la segunda propiedad, que es la de la suma y resta. Y aquí es donde había algunas dudas. Por ahí recibí algunas dudas en plataforma y por eso es que el día de hoy integré el video del profe Julio que hace referencia a estas integrales de suma y resta. Pero para poder comprenderlas hay que tener muy bien claro las propiedades de la derivación. Bien, por lo tanto, las propiedades de la integral indefinida, la número uno te dice que para integrar tú necesitas primero reconocer cuáles son las constantes. Sea una constante, un valor que acompaña a la variable, incluido también el signo. Estos son elementos constantes que deben de salir del integrando, deben de salir de la integral. Y conforme tú vas avanzando, vas sacando y vas resolviendo. Es por eso que en la segunda propiedad, que es de la suma y de la resta, la integral indefinida siempre tendrá que realizarse una por una y después realizar la suma o la resta. Y aquí es donde causa confusión porque a veces la confundimos con la integral por partes, la que veíamos la vez pasada de la u y de la v, pero no es una integral por partes, es una indefinida, pero de suma o de resta. Y para aclarar esta parte es el video que vamos a ver tantito más adelante. Ahorita estoy repasando lo de la clase pasada. Les hablaba de las integrales inmediatas, que simplemente es la aplicación de una tabla. Buscamos la integral que más se parece en la tabla y simplemente ocupamos la solución que ya viene predeterminada. ¿Sale? Y estas integrales inmediatas también se pueden hacer por partes, se pueden hacer como una función compuesta. Vuelvo a repetir, sin aludir a la integral que se realiza con la u y la v. No, simplemente la vamos resolviendo pedacito por pedacito, sin olvidar la constante de integración. Y es a lo que se refiere. Y aquí comenzamos a ver los tipos de integral general y un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos la básica, la más básica, donde le agregas una unidad al exponente y ese mismo valor lo pones como denominador. Esta es la básica. Tenemos un ejemplo. Para el coseno de 2x por el seno cúbico de 2x de su diferencial de x. Paso uno. Observa. Tienes que es el coseno de 2. ¿Qué tienes que hacer? Sacar mi constante. Y observa. La constante sale como un medio. Y te queda el 2 y lo aplicamos por la fórmula que es coseno de 2x por el seno cúbico de 2x de dx. Prácticamente lo demás queda exactamente igual. Resuelvo la integral. El un medio que se quedó afuera se conserva. Y la integral de el coseno de 2x por tabla es seno a la 4 de 2x y sobre 4 porque es el valor del exponente. Resuelvo. Tengo un medio que multiplica a 4, pues se convierte en un octavo. Seno a la 4 de 2x más su constante. Y ahí está. Lo último, pues es un procedimiento, vuelvo a repetir, es un procedimiento del juego de número algebraico, que para comprenderlo, insisto, tienes que tener cierto bagaje algebraico. Si no, pues está complicado. Por eso es mi insistencia, como decía yo, en el solucionario de Baldor, para que te dé estas herramientas. ¿Qué pasa si se me presenta la integral del inverso multiplicativo de x, es decir, uno sobre x de su diferencial? Bueno, pues por tabla tenemos que esto es igual al logaritmo natural de x, pero en valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto es el valor de lo que está dentro de las líneas verticales, siempre positivo, no existe el negativo. Eso significa el valor absoluto. Y no olvidemos el más c. ¿Sale? Esta es la del tipo general. Cualquier elemento que yo tenga como numerador, siempre y cuando yo tenga la x como denominador y se aplica. El ejemplo, tenemos
La integral de la tangente de 3x de dx, bueno, me voy a mi tabla y me dice que es menos 3 seno de 3x sobre el coseno de 3x. Como tengo ese menos 3, aplico precisamente sacando la constante que se convierte en menos un tercio. Como podrás observar, siempre que aplicamos las propiedades de la integración, se convierte en un número racional, porque yo tengo un menos 3. Lo saco como un menos un tercio. Y lo que está del otro lado, que es seno sobre coseno, se convierte en un logaritmo natural por el coseno de 3x más su constante. También vuelvo a insistir, este es un juego algebraico de una propiedad de números racionales, pero que está sencillo porque se encuentra en las tablas inmediatas que vimos anteriormente. Bien, ¿qué dice aquí? Que es la integral del elemento a elevado a cualquier número, que es x. Mi base a elevado a cualquier número, en este caso la variable x de su diferencial. Por tabla me dice que es a la x sobre el logaritmo natural de a. Claro, más su constante. Para el caso de que a sea un logaritmo neperiano, entonces por tabla tenemos que su integral es exactamente igual a su derivación. Se conserva tal cual a la x. Claro, si estamos para el caso de una integral, pues es más su constante. Y veamos el del tipo general. Tenemos que es la integral de f' de x para mi base a de una función que tiene como exponente de su diferencial. Pues vamos a dejar esa misma base a con su función exponencial y simplemente le agregamos el logaritmo natural de a más su constante. Para el caso de que a siempre sea un número mayor a cero. Tenemos un ejemplo, la integral de x cuadrada, que multiplica a a la x cúbica de su diferencial. Lo mismo, como yo tengo ese exponente a la 3, lo saco como un exponente de un tercio y adentro se conserva ese 3x al cuadrado y lo que tiene la base se queda tal cual. ¿Sale? Cuando resuelvo mi integral se queda mi constante que saqué, que es ese un tercio de a la x cúbica más c. Y se acabó. Las demás que vienen aquí del tipo general son trigonométricas. Son muy comunes para el cálculo de las integrales, muy comunes. Sin embargo, en sus actividades integradoras y en su proyecto integrador no viene ninguna trigonométrica. Sin embargo, aquí se las dejo porque en algún momento de la vida, en un momento del camino para la universidad, se los pueden encontrar. Entonces aquí te dejo este recurso y ojalá que en el futuro te pueda servir a manera de estudio. Aquí tenemos igual, todas estas del tipo general son trigonométricas porque son las que más abundan y son las que normalmente causan dificultad a la hora de resolver. Esta, por ejemplo, es muy común. Queda del tipo racional, donde tenemos un radical en el numerador o en el denominador. Y esto está así, son arcos. Sale en este caso es un arcoseno del tipo general. Y aquí está su solución. Tú lo puedes trabajar con el radical o puedes descomponer el radical, como en alguna clase, me parece que fue la segunda o la tercera clase, lo explicaba, ¿no? Simplemente trabajo la parte exponencial. Recordemos que una raíz cuadrada es lo mismo que un exponente a la menos un medio, y así sucesivamente. Esa también es muy común, el inverso multiplicativo de uno más x, pero en un denominador. En este caso está la función elevada al cuadrado. Pues prácticamente tú lo puedes seguir trabajando de la misma manera, lo puedes descomponer usando el radical o en la parte exponencial. Como sea, es un arco tangente. Entonces, aquí está, ¿no? Cuando f y g son funciones derivables, pues se va a resolver por la propiedad de las derivadas continuas. Y esto es muy común, lo que yo explicaba hace un momento, que se suele confundir, como se hace por partes, se confunde con otra fórmula, otra forma que es
precisamente la derivación por partes, que es donde se utiliza u y v, que ya lo vimos. Y aquí te lo dejo de nuevo, que es la integral de u por su diferencial de v, que es igual a v menos la integral de v por su diferencial de u. Es simplemente la sustitución. Lo vimos también por ahí en un video. Se aplican las propiedades de sustitución y posteriormente se le otorgan valores a u y a v para simplificar el procedimiento y al final regresamos los valores originales. Y bueno, pues consejos. Número uno es llamar g' a la función de la que sea cómodo obtener su primitiva simplemente g. Así como utilizamos f' para obtener f. Recuerda que en las matemáticas es importante que cuides el orden. Si tú eres ordenado, tus procedimientos van a ser cuidados. Buenas noches, ya Buenas entré un noches, Naomi. poco tarde en clases, Alberto. Buenas noches, Naomi. Perdón, no te escuché. Ya entré un poco tarde. No sé si apenas comenzó o ya lleva un buen rato. Ah, ¿qué tal, Naomi? No, comenzamos hace media hora, a las 7. Ahorita ya vamos a estar unos minutos más y después nos volvemos a conectar, más o menos para tratar de cubrir la hora que tenemos siempre destinada para este espacio abierto del aprendizaje. Pero no te preocupes, Naomi, ahorita en un momento, las dudas que tengan, con todo gusto las resolvemos. Sí, muchas Y gracias. órale. En cuanto al segundo consejo, dice, es cómodo obtener G siempre y cuando la elección que hagamos sea G'. Algunas de las confusiones más comunes que logramos a veces recopilar es que confundimos la F con la G. Aunque se puede utilizar de forma indistinta, siempre es recomendable utilizar la F para la primera función. Y cuando tengamos una segunda función, utilizamos G. Si tuviéramos una tercera función, sería H. Y así en ese tenor. Nada más es con la intención de diferenciar los términos derivables que están sujetos a la integración. ¿Sale? Es por eso que anteriormente les hablaba de la integración por partes, donde un término es U y el otro es V. Precisamente para esto. Pero hay que tener cuidado con el uso de las funciones. Y aquí está lo que yo explicaba de la integración por partes, que esto cómo les cuesta trabajo. Fíjense que hace varias generaciones atrás, no sé, tal vez unas 10, venía una integral por partes y nos dedicábamos a explicarla y parecía que quedaba claro, pero cuando después se cambiaron las actividades y ya no venía una por partes y era solamente indefinidas, pero eran de suma y resta, híjole, cómo volvieron a batallar, porque lo hacían con el procedimiento de la integración por partes y no, es una definida simplemente que se hace con el procedimiento de sacar constantes. Entonces, pues ahora ya con este conocimiento previo, yo me adelanto y trato de insistir en las diferencias de la integración por partes, que es la sustitución de u y de v, para no confundirla con la integral definida, que se hace por términos independientes que se convierten en constantes y se trabajan fuera de la integral. ¿Sale? Entonces, pues aquí les dejo este ejemplo de la integración por partes que tiene diferentes formas de resolverse. Inclusive también se puede utilizar la integral inmediata junto con la que va por partes. Se puede revolver. Y las más comunes son las trigonométricas, aunque insisto, prepa en línea no las ha contemplado aún, pero es importante que lo conozcas. ¿Sale? Y bueno, pues aquí te dejo dos ejemplos. El primero es uno muy común, que sí lo trabajamos por ahí en la semana 3. Y el último, ese, pues no, porque son trigonométricas. ¿Sale? Pero bueno, aquí te dejo todo el procedimiento. Y bueno, quédate con esto. Si f mayúscula es una primitiva
de f cursiva o f minúscula, pues entonces g es derivable siempre y cuando esa g esté sujeta a la derivación de la primera función. Y la primera función es f. Si no está sujeta, entonces no. Porque cuando yo digo que está sujeta es porque es una variable que depende de lo que le suceda a x. Y x es función de f, no de g. Por lo tanto, la notación de esta integral se escribe la función de g de x, siempre y cuando la primera derivada de g esté presente en su diferencial. Y su resultado será la primitiva de f por g de x y su constante. ¿Sale? Esta es una propiedad también y considero es de las más importantes para no confundir la integración por partes. Insisto, tienes que pasar por una integración por sustitución y hacer el cambio de la variable, donde cambiamos la u y la v y derivamos la u con du y derivamos la v también. ¿Sale? Todo esto lo vimos también en los espacios abiertos del aprendizaje 7 y 6. Y bueno, pues aquí vienen más ejemplos de uno, por ejemplo, que parte de una integración de sustitución, ¿sale? Donde haces el cambio, sustituyes y después tienes que deshacer el cambio y regresarlo en su valor original, ¿sale? Aquí están los pasos. Un segundo ejemplo. Ay, perdón, voy a dejar de compartir un momentito. Permítame. Ya, disculpen, pero todavía me siguen llamando del trabajo, del otro trabajo. Tenía que tomarlo porque era mi director, una disculpa, pero ya. Bien, bueno, pues ahí lo vamos a dejar, ya no los quiero aburrir. Lo que nos faltaba de la presentación son solamente ejemplos, ¿sale? Pero ya son ejemplos de un cálculo un poquito más avanzado, ya más complejo. Es la combinación de las integrales por partes utilizando sustitución y muchas de ellas se ocupan también de las integrales inmediatas, de las que vienen por tabla. Y es que lo bonito de las matemáticas es que lo fácil lo puedes complicar, como no tienen ni idea, ¿sale? Pero a final de cuentas no es por maldad, es porque las matemáticas te ayudan a resolver, ya lo decía yo al principio, problemas de la vida real, de la vida real. Por ejemplo, en la escuela presencial donde doy clases, les dejé un problema cuando inició el semestre, donde ellos tenían que calcular precisamente las áreas que se encontraban debajo del arcotecho y con ello poder calcular la longitud de las láminas, que se le llama elongación horizontal, por medio de cálculos. Y así como yo se los comento, suena sencillo, pero realmente hacer los cálculos de esa elongación a partir del arco, que es un arcotecho, no es fácil. Tuvieron que pasar todo un semestre y ahorita que está por terminar, me empiezan a entregar sus proyectos. La solución de este planteamiento es una hoja y media de puro cálculo de integrales. Y es donde ellos me dicen, ¿por qué lo sencillo se vuelve tan complicado? ¿Y qué creen? Les decía a ellos. El resultado de esta integral, porque todo se reduce a una integral al final, no es otra cosa más que la aplicación de un software. Los que se dedican a diseñar software, aplicaciones, tienen que conocer estos procedimientos, porque no es más que una fórmula, un algoritmo,
que tú lo montas en una programación y esa programación te ayuda a hacer un programa de computación en el cual tú ya nada más metes los valores que te piden un largo, un ancho, una altura. Y en automático el software te calcula la lambda, que es el factor de longicidad, te calcula en automático el área bajo la curva con una integral y te calcula también los posibles efectos con respecto al tiempo, la dilatación con el calor y la contracción con el frío. Todo eso te lo hace el software, pero partió de un primer cálculo y es así como lo estamos haciendo. Esa es una de las aplicaciones más importantes. Una de las carreras universitarias que se llama matemáticas aplicadas no es más que la aplicación de modelos matemáticos. En eso consiste y ganan muy bien porque sus algoritmos son la base de todas las programaciones y aplicaciones digitales que conocemos. Así que ahí tienen, ¿sale? Es uno de los empleos mejores pagados en el mundo. Así que espero haberlos convencido. Bien. Aprovecho este espacio para preguntarles, Naomi, Maurina, que llegó también temprano, ¿alguna duda? Ningún asesor, ya con ahora sí con la videosesión, ya me guío con eso. Gracias. Muy bien, Maurina. Naomi, ¿cómo vas? Igual ya voy a avanzar en el proyecto integrador y no me tengo ninguna duda. Ok, muy bien. Voy a compartir mi pantalla, pero ahora nos vamos a ir. Espérenme que ya caducó. El videíto. Aquí está. Bien, vamos a ver un video de que les comentaba del profe Julio. Ahí está. Vamos a poner atención. Es una integral que no es por partes, es una integral indefinida, pero que se resuelve de manera directa por el método de suma y resta. Entonces, vamos a poner atención. Esta integral. La integral de una suma o resta de funciones es igual a la integral de cada una de ellas. Es decir, si tenemos un polinomio como en este caso. A ver, ahí ya la tiene desarrollada. Fíjense, tenemos una integral que tiene tres términos. El primer término algebraico, 5x a la cuarta. El segundo término algebraico, menos 6x al cuadrado. Y el tercero es una constante, el más 3. Ambos están expresados por su diferencial con respecto a x. No aplicamos una integral por partes, tampoco de sustitución. Solamente es de identificación. Por eso se le llama directa. La primera va a ser f de x. La segunda va a ser g de x. Y no hay tercera porque la tercera es una constante. ¿Sale? Entonces aplicamos esta propiedad que vimos en la presentación hace unos minutos. Ya que determiné cuál es la propiedad que voy a utilizar, lo que sigue es llevar a cabo la integral de cada elemento. Y en este caso es una resta. Es por eso que por ser constante se saca el término. Lo mismo se aplica para una suma o para una resta. Y identificamos el segundo término a integrar, que es el de g. G de x con respecto a su diferencial. ¿Sale? Y hasta ahí es lo que el profesor nos está explicando. Pongamos atención. Tres términos, vamos a integrar cada uno de ellos. Entonces, procedemos. La integral del primer término sería 5x a la 5
sobre 5. Ahí pasan dos cosas. Primero, la integral de una constante por una función nos permite sacar la constante de la integral. Multiplica por fuera, es lo que pasa con esta 5. 5 saldría, por eso lo dejamos quieto. Y la integral de x a la n con su dx dice la propiedad que es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 c, siempre y cuando n sea diferente de menos 1. Por eso nos queda x a la 5 sobre 5. Bien, continuemos con el siguiente término. La integral de 6x a la 2 sería 6, queda quieto. La integral de x a la 2 sería x a la 3 sobre 3, más la integral de 3 sería 3x. La integral de una constante, pues es la constante por la variable que estamos manejando en el momento, que es la x. Y aparece la constante de integración por primera vez. Ahora simplificamos. 5 se puede ir con 5, nos queda x a la 5, menos 6, simplificándolo con 3, nos queda 2x a la 3 más 3x. Y de esa manera hemos obtenido la antier. Pues ahí la tenemos. Como verán, es un procedimiento súper sencillo. Parte de una integral indefinida, pero se está resolviendo parte por parte y esto es la que causa la mayor de los conflictos en mis estudiantes porque se confunden. Es por eso que hay algunos autores que le llaman integrales directas, porque es aplicando la primera derivada, pero en cada uno de los términos por separado. Y la verdad es que a mí me encantan estos videos porque los hacen ver muy fáciles, muy sencillos. Y la verdad es que así son. Es algo sencillo. Lo difícil es a veces lograr identificar cuándo ocupo una integral y cuándo ocupo otra, ¿no? Así que bueno, espero que haya servido. Ok, bueno, pues ahora se nos va a terminar el tiempo. Sí, por favor les pido que me acompañen en la segunda parte, Maurina y Naomi. Todavía falta el simulador y falta explicar precisamente las generalidades del proyecto integral. ¿Vale? Entonces, por favor, continúen con